A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre que con el poder de su pluma nos relata un viaje imposible que hoy es una obra clásica de la literatura universal. Aquel personaje cuenta que un Viernes Santo viajó al mundo del más allá y conoció el infierno, el purgatorio y el paraíso. Era, por supuesto, Dante Alighieri, y aquella obra monumental escrita en versos perfectos se llamó La Comedia. Y fue tal el éxito que editores y lectores la rebautizaron como La Divina. Y desde entonces el mundo la llama La Divina Comedia. El poder de la pluma de Dante hizo varios milagros. Uno de ellos fue el poderse tomar algunas venganzas, por lo menos en forma simbólica. Por ejemplo, en su visita al infierno, Dante aprovecha para colocar allí a sus más encarnizados y odiados enemigos, condenados por los más viles pecados. Allí estaban los papas y cardenales, profesores, funcionarios públicos y todos aquellos a quienes Dante consideraba dignos de los tormentos eternos. Y no falta ni un pecado entre los dudosos méritos de aquellos condenados: la lujuria y la pereza, la traición y la avaricia, la ira y la mentira. Y había espacio para los glotones, los soberbios y envidiosos, para los avaros, los violentos y aduladores. Pero la Divina Comedia es también un poema símbolo, un espacio para la esperanza, representada en el purgatorio, camino de la perfección. Y también para la perfección absoluta del paraíso imaginado por Dante y los personajes de la época. La Divina Comedia es un poema que se mueve entre la nada que nos asusta y la inmortalidad que soñamos. Y es un canto al amor, al poderoso amor que todo lo mueve, en especial a la imaginación. Dante Alighieri, el poeta y combatiente, el hombre expulsado de su tierra, el crítico mordaz y el eterno enamorado, estaba naciendo un día como hoy, 21 de mayo de 1265. ¡Feliz cumpleaños, poeta florentino de todos los tiempos! Las principales noticias del día. Titulares. En la asamblea este martes se conformará comisión para tramitar reformas de la consulta. La Corte Nacional debe enviar en 4 días la terna para presidir la judicatura. Asambleísta Pamela Aguirre enfrenta denuncia en la Fiscalía del Estado por presunta obstrucción de la justicia. En política internacional, urbanidad. Los editoriales serán de Martín Pallares, pronto seremos 4. Santiago Basabe, la Fiscalía en la mira. Noticias del día. Asamblea. Este martes se conformará comisión para tramitar reformas de la consulta. El Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este martes 21 de mayo del 2024 para resolver la creación de una comisión especializada ocasional multipartidista para el trámite de los proyectos de ley que derivan de la consulta popular del pasado 21 de abril. La comisión, que deberá estar integrada por representantes de todas las bancadas del Legislativo, tendrá la tarea de conocer y tramitar los 5 proyectos de ley que remitió el presidente Daniel Noboa el pasado 13 de mayo. Las reformas que derivan de la victoria del sí en las preguntas relacionadas a los temas de seguridad están direccionadas a introducir cambios en el Código Orgánico Integral Penal COIP y en la Ley de Extinción de Dominio. Entre las reformas están el incremento de las penas de hasta 30 años de cárcel para quienes cometan delitos vinculados con la delincuencia organizada, como asesinato, sicariato, trata de personas y secuestro. El Ejecutivo remitió la semana pasada el paquete de reformas al Legislativo para que éste, en un plazo de 60 días, resuelva su trámite en cumplimiento a lo aprobado por los ecuatorianos en las urnas el 21 de abril. Antes de pasar al Pleno, la creación de esta comisión multipartidista fue aprobada con 7 votos afirmativos por el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea este viernes 17 de mayo del 2024.
La Corte Nacional debe enviar en 4 días la terna para presidir la judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó este 20 de mayo de 2024 que notificó a la Corte Nacional de Justicia un pedido para que remita la terna, de la cual saldrá el próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Desde el 18 de diciembre de 2023, la Judicatura está bajo encargo de Álvaro Román, vocal suplente del entonces presidente Wilman Terán, quien es investigado como sospechoso en las tramas Metástasis y Purga. El nuevo titular de la Judicatura, que reemplazará a Álvaro Román y que será designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estará en funciones hasta enero de 2025. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio un plazo de 4 días para que la Corte Nacional remita los nombres de 3 profesionales que podrían presidir la Judicatura. La decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se produce en medio de un concurso público de méritos y oposición que organiza la Judicatura para la designación de 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia y que fue suspendido por un juez del Cantón Quevedo que aceptó una acción de protección del ex concursante Enrique Arévalo, que no habría cumplido con los requisitos en la etapa de admisión. En 2022 también estuvo vacante la presidencia de la Judicatura. Entonces el presidente de la Corte, Iván Saquicela, envió varias ternas, pero el proceso se estancó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente, durante la presidencia de Saquicela, un grupo de jueces, liderados por Byron Guillén, exigió participar en la selección de la terna. Al interior de la Corte se recogieron las firmas para auspiciar la candidatura de Wilman Terán. Esta vez no se sabe si Swin enviará la terna sin consultar al resto de los jueces o lo hará de forma consensuada en un pleno. Asambleísta Pamela Aguirre enfrenta denuncia en la Fiscalía del Estado por presunta obstrucción de la justicia. La legisladora Pamela Aguirre, de la bancada de la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, fue denunciada en la Fiscalía General del Estado por presunta obstrucción de la justicia, al pretender interferir ilegítimamente en la actuación de la fiscal del Estado, Diana Salazar, en el caso denominado Metástasis, en la que es investigado Ronnie Aliaga, ex legislador de la RC. La denuncia fue presentada este 20 de mayo por la asambleísta Gisela Molina, representante de la provincia de Cotopaxi por la alianza Gente Buena Construye, quien llegó al edificio a las 10 de la mañana con chaleco antibalas y con miembros de seguridad de la Policía Nacional. Pide que sea investigada por el presunto delito de obstrucción a la justicia, el mismo que se habría cometido el lunes 13 de mayo durante la comparecencia de la fiscal Diana Salazar. En esa cita, Aguirre autorizó recibir en comisión general al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga, que es investigado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, provocando el rechazo de la fiscal y otros asambleístas. Es necesario judicializar a estas personas que están colaborando y cooperando con estructuras mafiosas en el país, señaló Molina. Añadió que para quienes conviven en la Asamblea no es sorpresa que persistan los tentáculos de Aliaga dentro de esa institución y que alguien más debe estar haciendo el papel de operador que dejó Aliaga. Según la teoría de la Fiscalía, en el caso Metástasis, el rol de Aliaga en la trama de corrupción era precisamente ser el operador del fallecido narco Leandro Norero en el Legislativo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Germánico Maya, expresidente de la Judicatura, para hablar acerca de la suspensión del concurso de renovación de jueces. Escuchemos qué es lo que dijo. Quiero manifestar que es impresentable nuevamente el problema que se ha dado con la acción de este juez, porque es un juez de primer nivel de la provincia de Los Ríos, con asentamiento en Quevedo, en el Cantón Quevedo. El recurso que ha deducido con el objeto de paralizar el proceso de renovación parcial de jueces para la Corte Nacional. Le digo que es impresentable porque vemos que no se ha adelantado absolutamente nada respecto de la forma en la que el Consejo de la Judicatura venía controlando a los jueces, o ofreció, mejor dicho, controlar a los jueces
para que no haya una proliferación de acciones de esta naturaleza, mediante las cuales usted sabe, en épocas no muy lejanas, se concedían libertades, se rompía con el orden constituido, se paralizaba cualquier tipo de procedimiento, y esta no es una excepción. Entonces vemos que la inseguridad jurídica, el irrespeto a las instituciones, a las decisiones de los superiores, pues siguen, y vivimos en este caos judicial que no se puede tolerar un día más. Esta es la verdad. Un caos judicial, y en esa medida, ¿cómo afecta en general al sistema de justicia? ¿Qué se podría hacer al respecto? Porque también se está dando un abuso de estas garantías jurisdiccionales. Todo el tiempo continúa esta política de paralizar, repito, las instituciones. ¿Con qué seguridad jurídica contamos en el país? Dígame, un ciudadano extranjero que pretende efectuar una inversión en el país, se va a tropezar automáticamente con este tipo de triquiñuelas que, entre comillas, la Constitución permite, y que las autoridades superiores dicen rechazarlas, pero que no toman ninguna medida enérgica y definitiva para reglamentar y suspender las mismas. Vivimos, repito, en este caos, y cada día más profundo, del cual yo no veo salida, a menos que se decidan los señores, las autoridades del Consejo de la Judicatura, a ponerse los pantalones, y en lugar de utilizar sus funciones para acomodar a los amiguetes en las diferentes funciones, sean drásticos y velen por el país. Actúen dentro de sus potestades, sancionen a estos malos funcionarios, y continúe el proceso de selección que la ciudadanía clama, porque se despachen los cientos y miles de causas que están represadas en la Corte por este tipo, repito, de medidas absurdas que se toman a nivel judicial. Es complejo lo que está sucediendo. Ahora pues se da esta suspensión hasta mañana, pero quién sabe después de la audiencia lo que pueda suceder con este concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y le pregunto, doctor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo evitar que este tipo de acciones sigan retrasando estos procesos que son necesarios, ¿no? Y que están pendientes desde hace tiempo? Exactamente, usted lo ha dicho con absoluta lógica. El día de mañana yo también me siento afectado, y como son 92, creo, 95, los jueces que han sido apartados del procedimiento porque no tienen la experiencia suficiente como para ser jueces, pues van a presentar sucesivamente otras tantas acciones, y de esta manera nos mantendrán jugando al gato y al ratón, y esto no se va a terminar jamás. ¿Qué es lo que hay que hacer, Verónica? Definitivamente sancionar, definitivamente tomar cartas en el asunto, reglamentar los procedimientos, pero es que es fácil hacerlo. ¿Y por qué ocurre esto ahora? Precisamente porque no tienen jerarquía, y hay que hablarle con claridad quienes ejercen estas funciones en el Consejo de la Judicatura, y no se atreven a sancionar a quienes deben de una manera ejemplar y definitiva. Ahora, ¿tendría que darse esta sanción a los jueces que aceptan este tipo de pedidos, o también a las personas que quizás hacen abuso del sistema judicial? Porque, ¿qué hacer con este señor Enrique Arévalo? A su criterio, ¿tiene razón siendo un ex concursante de este proceso? La acción es improcedente, empecemos por ahí, porque nadie puede pedir que se reconsidere si es que se tiene o no se tiene experiencia, porque la experiencia se demuestra en función de la presentación de documentos con pruebas que establezcan que tiene, repito, la suficiente expertise para desempeñar las funciones de juez de la Corte Nacional. Pero si no ha podido demostrar esta capacidad para ser juez, mal puede, mediante un recurso constitucional, conseguir que un juez inferior le ordene al superior, en este caso al Consejo de la Judicatura, que le acepte al señor Arévalo. Entonces, quienes deben ser sancionados son el peticionario, que lo que busca es boicotear el proceso, y el juez que dócilmente accede a un procedimiento de esta naturaleza. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye en Radio Sucesos, habló sobre la situación de la fiscal general de la Nación. Veamos la nota. Parece que
lo que pretendían armar en la Comisión de Fiscalización tenía dos objetivos, en principio. El primer objetivo era, evidentemente, debilitar la imagen de la señora Fiscal General del Estado en relación a la lucha contra la corrupción, poniéndole a uno de sus acusados como acusador, y en cambio a la señora Fiscal General del Estado como acusada. Y eso era la primera intención, debilitarla, causar una afectación en su imagen, cambiar la narrativa de la comunicación, un poco hacerle caer, si era posible, en algún error, etcétera, y pues generar un espacio para poder tener una narrativa diferente allí y acuerpar ese espacio de la comunicación del correísmo. Y por otro lado, y hay que decirlo claramente, la ciudadanía tiene que tener muy claro esto, lo que pretendían con el careo con la Fiscal General del Estado era causar su inhabilidad para ser fiscal dentro del caso Metástasis. Porque lo que se iba a causar era que ella tenía una conversación fuera de los tribunales en un espacio en donde efectivamente no debía tenerlo. Y si se generaba eso, ella quedaba inhabilitada como fiscal para enfrentarles en la audiencia y poder presentarle la prueba, poder dar los alegatos. Eso era el interés de él. Era una emboscada, era una pretensión de hacerle caer en error, un interés de causar una dinámica diferente a nivel de comunicación. Es decir, en mi opinión era una treta, era un engaño, era una emboscada que pretendía ser el correísmo para, de manera desesperada, buscar alguna una fuerza jurídica que les permita a ellos salir del lodazal que están en el caso Metástasis y en todos los casos de corrupción investigados, ¿no? Sobre el tema de la fiscal asambleísta y luego de que el Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender el juicio político a la fiscal general, la pregunta es, ¿cuándo se retomará el proceso? ¿Ella queda libre de este juicio político o cómo cree que debería procederse? A ver, yo creo que el juicio político a la fiscal siempre inició ya viciado desde el principio, por el hecho de que no era coherente. Cómo a la adalid de la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, se le llevaba un juicio político precisamente por incumplimiento de funciones. O sea, era incoherente que a la única funcionaria que ha luchado contra la corrupción y ha hecho su ejercicio, ha trabajado por el país, haciendo su trabajo, se le llevaba por incumplimiento de funciones. Lo que evidentemente estaba detrás era la agenda de impunidad, que lo que quería era retirarla, sacarla, presionarla hasta el punto de, si es que por votos podían hacerlo, por un lado, o tal vez por presión política propia, generar la renuncia de la señora fiscal. Eso evidentemente nació viciado. Nunca tuvieron los votos, eso sí es algo que la ciudadanía tiene que entender, hasta el día de la suspensión o de la intención de suspensión, digamos, del aviso del embarazo. Nunca tuvieron los votos. El correísmo no lograba, no consolidaba los votos. Pretendía canjear con algunas cosas, buscaba algunos elementos, quería que alguna fisura se genere para generar esos votos y poderles destituir y censurar. No los tenían. Hoy día tampoco los tienen, pero ya estaría suspendido, de hecho, el juicio político hasta cuando deje de ser el embarazo de riesgo. Entiendo yo, ya avanzado en el embarazo, estas son condiciones médicas que no las vamos a poder prever. Pero sí le puedo decir que hoy, tanto hoy como después, no tendrán los votos, porque más allá de la señora fiscal como persona, como funcionaria, lo que hay que defender es lo que ella representa. ¿Qué es lo que ella representa? La lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, de poderles finalmente acusar con pruebas claras a los criminales de este país que están vinculados al crimen organizado y sus tentáculos llegan a la política, al empresariado ecuatoriano y a cualquier instancia en la cual ellos ejercen su actividad. Algo que la fiscal ha revelado totalmente. Ahora, en el tema estrictamente procedimental, ¿el CAL podía suspender el juicio político? A ver, esto es una interpretación de la Procuraduría General del Estado, hay que entenderlo así, porque la Procuraduría General del Estado es la única que puede asesorar a la función pública, sea esta cual sea, y lo que ha dicho la Procuraduría General del Estado es que ante el riesgo, un embarazo de riesgo, hay que precautelar los derechos porque estamos en un estado constitucional de derechos y justicia. Por tanto, hay que beneficiar siempre los derechos y el ejercicio de los derechos más importantes, que son la vida, la salud, etcétera. Esa interpretación la hizo y claro, en estricto sentido el CAL
no tenía dentro de sus facultades la facultad de suspender un juicio político, pero hay que interpretar esto más allá de lo que dice la norma porque es un mandato de la Procuraduría General del Estado como asesoría, y la decisión es una decisión política. En Impacto Informativo, Marcelo Larrea, integrante del Comité de la Floresta, habla sobre el tema del Hotel Quito. Escuchemos lo que opina. En primer lugar, yo soy coordinador del colectivo Hotel Quito es Quito. Este colectivo agrupa a barrios de toda la ciudad de Quito, del centro histórico, a los barrios aledaños al Hotel Quito, La Floresta naturalmente, la González Suárez, La Paz, Guápulo, Bellavista, y barrios que van hasta Guamaní Alto en el sur. Y además a afiliados y jubilados de la Seguridad Social y a personas interesadas por los bienes culturales de nuestro país y de la ciudad de Quito. Y el colectivo, que se formó hace 5 años, ha venido batallando por comprender qué es lo que ha ocurrido con el Hotel Quito y por proteger el patrimonio cultural de Quito. Las dos afirmaciones del alcalde son realmente lamentables. Él parece que no comprende que las casas tienen estacionamientos, que las casas tienen jardines, que un hotel de la jerarquía del Hotel Quito naturalmente tuvo también espacios para los jardines, para los estacionamientos, para las piscinas, etcétera, y que la implantación arquitectónica de una obra de esta naturaleza implica este tipo de lugares, que no se puede fraccionar la protección patrimonial entre los inodoros, los ascensores y cosas por el estilo. Eso es realmente algo por lo cual puede hazme reír de la ciudad de Quito. Eso no tiene ningún sentido. Y la declaración que acaba de hacer respecto a que no puede aplicar las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción es una forma de evadir la ley, y la evasión de la aplicación inmediata de las medidas cautelares es sancionada por la ley con la destitución de quienes se opongan, se resistan y no ejecuten las medidas cautelares. No es las acciones de las medidas cautelares no tienen que ver con los baremos, ni con códigos, ni con nada por el estilo, sino con la protección integral, absoluta del Hotel Quito, que comprende todos sus predios, sus estructuras arquitectónicas, físicas, la arquitecturización de su espacio externo, los jardines y del mismo estacionamiento. No nos olvidemos que el estacionamiento del Hotel Quito originalmente era un jardín. Claro. Fue diseñado, igual que los jardines, por un arquitecto notable ecuatoriano, Andrés Chiriboga, y por lo tanto era lleno de árboles, pero para vender el Hotel Quito botaron los árboles y empezaron a hacer los espacios vacíos. Esto ha sido una agresión al patrimonio cultural de Quito, y lo que debería hacer el alcalde y el municipio es precisamente restituir la integridad del bien como un bien patrimonial histórico de nuestra ciudad. Bueno, pero ¿en qué situación nos deja la posición del alcalde dentro de este proceso que tanto tu agrupación como otras quieren para el Hotel Quito una entidad patrimonial? ¿En qué parte del conflicto nos encontramos? Bueno, ya ganamos la batalla. La declaración del Tribunal de Garantías Penales de las medidas cautelares establece claramente que la protección patrimonial del Hotel Quito no se generó con el acuerdo ministerial emitido por la actual ministra de Cultura recién hace menos de 30 días, creo que fue el 29 de abril, cosa que sostiene el alcalde Pavel Muñoz. Parece que hay un acuerdo entre la ministra Romina Muñoz y el alcalde Pavel Muñoz, y que ellos piensan que el mundo nació con ellos y que mientras ellos no declaren el patrimonio cultural, este no existe. En realidad, el patrimonio cultural del Hotel Quito está establecido claramente en la evolución jurídica del municipio de Quito y de la ciudad. Primero, es un patrimonio de los quiteños. Quienes vivimos en Quito valoramos del Hotel Quito. Tanto que al colectivo Hotel Quito es Quito se unieron barrios de toda la ciudad. En segundo lugar, ese patrimonio descansa en el Premio Ornato de 1961, en la declaración de la UNESCO de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad de 1978, en el que se incluyen bienes patrimoniales y se califican como bienes patrimoniales a la arquitectura moderna de Quito. Uno de los hitos de esa arquitectura moderna es precisamente el Hotel Quito, entre otros.
Esta declaración ocasiona varias posteriores, entre ellas la de 1998, que establece que el Hotel Quito no solo es patrimonio cultural de Quito, sino de la nación. Declaraciones del municipio de Quito, que ignora el alcalde de Quito. Y ahora aparece él diciendo que es el primer alcalde que reconoce el valor patrimonial del Hotel Quito. O sea, ¿realmente el alcalde nos está mintiendo? Esa es la gran pregunta. ¿O tiene el descaro de mentir a la ciudad? ¿O realmente ignora la historia de la ciudad, ignora la historia del Hotel Quito y del patrimonio cultural? Y ahora pretende que la aplicación de las medidas cautelares es imposible porque no hay los códigos. Si la acción de medidas cautelares no versó ni sobre baremos, ni sobre códigos, ni sobre metodologías, ni sobre fichas, versó sobre la necesidad de garantizar la protección integral, total y absoluta del Hotel Quito como patrimonio cultural de Quito, que es a la vez parte integral del patrimonio cultural de la humanidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Urbanidad. Hace muchos años, entre otros temas que se debían aprender, en casa primero, luego en el colegio, había uno que en ambos lugares se atendía con insistencia y severidad, el de la urbanidad, las reglas de convivencia básicas que se esperaba una persona educada usara en sus interacciones con otras personas a lo largo del día y en las circunstancias en que se dieran. Entre otras prácticas que se exigía, estaba el saludar cuando uno entraba a una casa, una oficina, un almacén, en especial a las personas mayores, y cuando se requería un servicio o algún producto, el obligado uso del por favor y del gracias, que no podía ser en ningún caso obviado. La visita a una casa se rodeaba de consideraciones especiales en la puntualidad con que se llegaba, la apariencia en cuanto al vestir y, naturalmente, el aseo personal. La conversación era, en algunos lugares, una de las bellas artes, regida por la corrección en el lenguaje, la alternancia en el uso de la palabra y, claro, el volumen. Se veían muy malas interrupciones o la displicencia en la argumentación. Sentarse a la mesa para un almuerzo o cena implicaba cumplir cierto ritual detallado, desde el cómo sentarse al uso de los cubiertos, vasos y copas para sus finalidades específicas. En fin, la urbanidad y los buenos modales, o su ausencia, podían abrir o cerrar puertas según fuera el caso. Si estas reglas se aplicaban al día de las personas conforme las interacciones se iban elevando en importancia a las más elevadas funciones públicas, ministerios, el Congreso, la Presidencia de la República, la expectativa por unas conductas adecuadas y educadas era algo naturalmente esperado, y más aún si las relaciones se daban a nivel diplomático con embajadores o representantes de otros países o instituciones. A lo largo de siglos, la diplomacia había desarrollado unas formas casi rituales para que en ningún caso, por no conocerse algún factor de molestia, se pudiera interpretar una palabra como una ofensa y causar un malestar. Estos rituales cumplían un papel muy destacado en las relaciones entre países, en lo que se denominó protocolo, toda una especialización al interior de las cancillerías. Como las costumbres están sujetas, como la educación y los valores, a cambios por las razones que sea, para bien o para mal, buena parte de la urbanidad entre las personas es cosa del pasado, algo arcaico y de otra época, menos democrática y que no tiene mucho sentido en este mundo igualitario que vivimos. Pero más allá del protocolo, las esenciales formas diplomáticas constituyen para los estados
lo que la urbanidad significa para las personas, un mínimo de consideración y respeto en las interacciones de unos y otras. En el último tiempo hemos sido testigos de una creciente agresividad en las formas, más bien en un abandono de estas, con lo que las relaciones entre los países se tensan hasta el punto de la ruptura. Cierto es que el pasado nos ha ofrecido unos momentos estelares, si se me permite el uso del título de Stefan Zweig, cuando la intemperancia de algún político alcanzó un nivel extremo, como fue el caso de Nikita Khrushchev en una sesión de las Naciones Unidas en 1960, cuando durante su discurso se sacó el zapato para golpear el tablero con el taco de este. Pretendía seguramente darle más énfasis a su amenaza de recurrir, de ser necesario, a sus armas nucleares, afirmando que habrá millones de muertos, pero somos comunistas y tenemos fuertes los nervios. La declaración se materializaría 2 años más tarde durante la crisis de los misiles, al intentar la Unión Soviética instalar misiles nucleares en Cuba, en el más cercano roce con una guerra nuclear que se haya producido durante la Guerra Fría y tras ella. El obligado retiro de los misiles fue un golpe para el prestigio de la Unión Soviética, lo que le costó a Khrushchev muy caro al ser reemplazado en la dirección del partido y del Estado y efectivamente a ser condenado al exilio interno sin participar ya en la política soviética. Se ha comentado suficientemente acerca de las injerencias de AMLO en asuntos internos de otros países, Bolivia, Perú, Ecuador, que han originado los pedidos de esos países del retiro de embajadores, expresión de molestia diplomática extrema por las declaraciones y acciones del saliente presidente mexicano. En el caso con Ecuador, AMLO, frustrado en su empeño de llevar a un delincuente común a México como asilado político, determinó la ruptura de relaciones con Ecuador luego de la intervención de la policía de este país para capturar al delincuente y sacarlo de la embajada. El caso lo ha llevado México a instancias como la Corte Internacional de Justicia, la OEA, la CELAC y la ONU, pidiendo incluso la expulsión del Ecuador de la ONU si no se disculpa por su incursión en su embajada en una evidentemente desproporcionada medida de castigo. Las exigencias de excusas parecen ser un hábito en AMLO, sobre todo cuando esté en campaña. El 15 de mayo, hace 5 días, ha insistido en su exigencia de disculpas por la conquista de México, nada menos, de hace medio milenio al rey y al gobierno de España. Hace poco menos de un mes, por un cruce de improperios entre el presidente colombiano Petro y Milei, el presidente argentino, se dio un impasse que gracias al profesionalismo de las cancillerías se logró evitar que vaya a mayores. Similar situación se produjo entre la Argentina y Chile, de nuevo por unas palabras poco adecuadas de Milei, superadas por los buenos oficios y voluntad de sus cancilleres. En estos momentos está en plena efervescencia un nuevo choque con Milei de por medio en las relaciones entre Argentina, de donde el gobierno español ha llamado a consultas a su embajadora, y España. Milei está realizando una visita no oficial a España para, por una parte, lanzar una campaña para captar inversiones españolas en Argentina y, por otra, para darle apoyo a Vox, un partido al que considera un aliado afín. Días antes de su visita se produjo un incidente al realizar el ministro español Óscar Puente unas declaraciones poco afortunadas e inoportunas acusando a Milei de ingerir sustancias, aludiendo a drogas seguramente, sin que el gobierno español haya salido al paso de tal acusación, ni haya, como procedía,
separado al ministro de su cargo. En el discurso que Milei pronuncia al reunirse con la militancia de Vox, ataca duramente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su conducción del país y acusa de corrupta a la esposa de Sánchez. Ahora, la Cancillería española exige que Milei se disculpe y que de no hacerlo, España romperá relaciones con Argentina. Este es el lamentable resultado de la pérdida de las formas y de los límites a la que hemos llegado por el abandono de esa urbanidad de la que vamos quedando cada vez menos sobrevivientes. En lo privado y más aún en lo público, recuperar los modales y el respeto es un deber ineludible. Lo cortés no quita lo valiente. Muchas gracias. Editorial. Pronto seremos 4. Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. Pocas veces se consigue en 2 minutos con 23 segundos el impacto que generó el video que la fiscal Diana Salazar publicó la noche del jueves. No fue únicamente la noticia de su embarazo lo que convirtió el video en una herramienta contundente para neutralizar la ofensiva brutal que ha recibido del correísmo, sino el mensaje y cómo estuvo redactado. Salazar en ese cortísimo tiempo posicionó ideas contra las que difícilmente alguien se atreve a embestir: la maternidad, la mujer, la familia. Para comenzar está el de la maternidad, que quizá es uno de los conceptos más sacralizados en nuestra cultura judeocristiana y seguramente en casi todas las otras. Una mujer gestante representa la supervivencia de la especie y simboliza la esencia misma de la vida. Las culturas precolombinas idolatraron la imagen, como se ve en las Valdivias y más aún las católicas con la figura de la Virgen María. Embestir a esa figura es imposible, y de ahí el horrendo chasco de la impenitente Luisa González, cuando se atrevió a poner en duda el anuncio de Diana Salazar, diciendo que todo era un show. Hasta Correa, cuyo odio y sed de venganza con Salazar son de antología, silenció sus trompetas de guerra. Luego está lo de la mujer. Desde hace años, la casi ya hegemónica política identitaria ha convertido a ese tema en una causa universal, y de ahí el uso y a veces abuso de lo que se llama la violencia política de género. Lo que hizo el correísmo durante la semana que hoy termina en la asamblea con Salazar debe ser uno de los casos de violencia política de género más espeluznantes que se recuerde. Tratar de colocarla en público para que caree a un gángster que sostiene haber sido su amante es sin duda una agresión a la mujer. También está lo de la familia. El que una mujer como Salazar, que ha soportado el acoso del movimiento político que más se aleja de la imagen de una familia, basta ver al solitario Rafael en sus videos de TikTok, aparezca iluminada como integrante de una entidad familiar, termina por blindar su imagen. El pronto seremos 4, que dijo, creó una imagen potente. El mensaje fue impecablemente concebido y redactado. Al contar que llevaba una relación de 3 años con un compañero al que llamó maravilloso, debilitó la perversa versión que querían imponerle a su imagen, la de haber sido amante de un mafioso. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. La Fiscalía en la mira. Santiago Basabe, primicias. En general, Ecuador no ha tenido fiscales que infundan respeto entre la ciudadanía y menos aún entre la delincuencia, sobre todo la de cuello blanco, la que llega a gobernar por voto popular. De hecho, muchos de los representantes del Ministerio Público han sido parte, por acción u omisión, de los grandes desfalcos del país. Afortunadamente, la historia se encargará de ponerlos en el sitial que merecen, el de la compasión y la indiferencia. Pero no todo ha sido así en la parroquia. Gente respetable también ha llegado a este espacio. Edmundo Durán Díaz, Fidel Jaramillo Terán, Fernando Casares Carrera, Mariana Yepes Andrade, todos los mencionados, ocuparon el cargo cuando la Fiscalía carecía de las atribuciones institucionales que ahora tiene, y como consecuencia de ello,
Su gestión no era un objetivo principal entre los políticos mediocres, aquellos que usan la justicia para resolver sus entuertos. En esa época, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia era la gallina de los huevos de oro. Ahora ser fiscal general importa mucho más, no solo para la justicia penal, sino también para el entorno político. Por ello, para la delincuencia que se presenta a elecciones, siempre será mejor tener en ese espacio a alguien pusilánime, temeroso del grito de quien le entregó el cargo. Dado que la fiscal Diana Salazar ya no está en el radar y que su salida del cargo se acerca, las hambrientas miradas girarán en la búsqueda de quién puede actuar como subalterno de los intereses políticos de la coyuntura. Aunque hay cientos de abogados gustosos de jugar el papel de esbirro del poder, lo que resta por ver es a qué patrón deberán dirigir sus atenciones. En ese escenario, las preferencias preelectorales de los meses siguientes serán definitivas. La segunda mitad de este año, por tanto, no solo definirá quienes se encuentran mejor posicionados de cara a los comicios de 2025, sino también cuáles son los perfiles de los candidatos a suceder a Salazar. Por lo dicho, la ciudadanía debe estar atenta a lo que se viene con el proceso de selección de fiscal general que tendrá que realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Efectivamente, ese maloliente reducto de intereses mezquinos es el que deberá liderar la búsqueda del reemplazo de Salazar, y como de ese antrillo nada bueno puede salir, lo que le resta a la dignidad del país es estar alerta y abrir bien los ojos y los oídos a las directrices del concurso para el que, desde ya, los pomposamente llamados consejeros deberán estarse frotando las manos. No sería de extrañar que ya hayan empezado las visitas protocolarias para ponerse a disposición de los que más ofrezcan. En ocasiones, la entrega de espacios de poder político es una moneda de intercambio aún más valiosa que el propio dinero. Nada es coincidencia en política. Algunas señales ya se ven en el ambiente. Así, frente al desolador panorama descrito, la esperanza está en que alguno de los abogados penalistas que tiene el país, de aquellos conocedores de la materia y a la vez íntegros en su proceder, asuman el compromiso cívico de postular al cargo de fiscal general. No existirán los recursos económicos, teñidos de corrupción y narcotráfico, que abanderarán al resto de candidatos, pero sí el apoyo de una ciudadanía harta de contar con funcionarios públicos de la peor ralea. Ahí hay un compromiso que deberíamos asumir los distintos sectores sociales interesados en que la Fiscalía no se convierta en nido de corruptos y mediocres, como desafortunadamente ha sido la tónica durante buena parte de la vida democrática del país. En el plano personal y salarial, el cargo de fiscal general seguramente deja más pasivos que activos, desde luego, y sin embargo el hecho de ser observado como un referente ciudadano todo lo compensa. Esperemos que esa selección de fiscal general no sea como la gran mayoría de concursos que se realizan en el país, un desfile de recaderos del poder político de turno. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Mohammad Mokber sustituye al fallecido Raisi como presidente de Irán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en una zona montañosa del noroeste del país asiático. El ministro de Asuntos Exteriores y otros funcionarios iraníes también perdieron la vida en el siniestro ocurrido el domingo. Los medios de comunicación estatales de Irán señalaron como causa las malas condiciones meteorológicas reinantes en el lugar. La aeronave se estrelló cuando el presidente Raisi se dirigía a una refinería en Tabriz tras inaugurar una presa fronteriza con Azerbaiyán, un acto en el que también participó el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. El incidente se produce mientras Oriente Medio sigue agitado por la guerra entre Israel y Hamás, durante la cual Irán lanzó un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel el mes pasado. Los presidentes de Rusia, China y Turquía fueron de los primeros líderes internacionales en presentar sus condolencias. 习近平主席指出，莱西总统就任以来，为维护伊朗安全稳定、促进国家发展繁荣作出重要贡献，也为巩固和发展中伊全面战略伙伴关系作出积极努力。他的不幸遇难是伊朗人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友。中国政府和中国人民十分珍视中伊传统友谊。
La Unión Europea también ha enviado sus condolencias a Irán a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Entre tanto, en Irán, muchos ciudadanos han empezado a congregarse en la calle para llorar la muerte de Ebrahim Raisi. Al mismo tiempo, en el resto del mundo, otros iraníes se felicitaban por el accidente y el deceso de una figura política contraria a sus ideas e intereses. El vicepresidente primero, Mohammad Mokber, ha sido nombrado presidente en funciones del país, e Irán ha declarado 5 días de luto nacional. Israel halla cuerpos de 3 rehenes en Gaza. Este viernes, el ejército israelí anunció que sus tropas repatriaron de Gaza los cuerpos de 3 rehenes, afirmando que habían sido asesinados por sus captores. Nuestros corazones están con ellos, con las familias en este momento difícil. No dejaremos piedras sin remover. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar a los rehenes y traerlos a casa. Los cuerpos fueron hallados en un túnel en la ciudad de Rafa, donde siguen recrudeciéndose los combates a medida que Israel avanza sobre el terreno. Según el Ministerio de Salud de la Franja, 31 palestinos han muerto en las últimas 24 horas. De acuerdo con la más reciente actualización de la ONU, 640.000 personas han evacuado Rafa hasta la fecha. Estados Unidos espera que muchos de ellos reciban la ayuda humanitaria que desde hoy entra a través del muelle flotante que ha construido en la Franja de Gaza. Esperamos ser capaces de incrementar el número de estivas que ingresan durante los próximos días y mantenerlo sostenible. Y también este viernes se celebró una tensa audiencia en la Corte Internacional de Justicia después de que Sudáfrica pidiera al máximo tribunal de la ONU el cese de la ofensiva en Rafa, en su caso contra Israel por genocidio. Acusaciones que rechazó hoy mismo el Estado judío, que aseguró estar actuando conforme al derecho internacional. El Estado de Israel solicita a la Corte que rechace la solicitud de modificación y de medidas provisionales presentadas por la República de Sudáfrica. Sudáfrica inició las diligencias ante este tribunal en diciembre y ve esta campaña legal como parte de su identidad nacional. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Milei reabre la crisis diplomática con España durante el mitin de apoyo a Vox en Madrid. La extrema derecha europea se reúne en Madrid para apoyar a Vox y Milei profundiza la crisis diplomática con España. El partido de extrema derecha español Vox celebró un mitin en Madrid que reunió a figuras de la extrema derecha de toda Europa en un intento de consolidar la base del partido a un mes de las elecciones de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un discurso en vídeo a los 11.000 asistentes al mitin de precampaña electoral. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, subrayó en vídeo la importancia de la movilización en la campaña electoral. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayorías antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenerlos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Pero la estrella del mitin fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien en su estancia de 3 días en España consiguió crear una crisis diplomática sin precedentes al insultar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y tildar a su mujer Begoña Gómez de corrupta. Comenzó su discurso diciendo que su asistencia era un imperativo moral. Arremetió contra el socialismo antes de atacar a Pedro Sánchez. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El líder de Vox, Santiago Abascal, se felicitó por el crecimiento del apoyo de la extrema derecha que prevén las encuestas. La reunión en la Plaza de Vistalegre visualiza la coordinación internacional de grupos hasta hace poco marginales. Pero no todos estaban contentos. Al otro lado de Madrid, en la Plaza de Colón, grupos de izquierda realizaron una manifestación denunciando a Vox como partido fascista. I'm here because in Vistalegre we have a summit of hate and we must fight against the fascists because we must mobilize and defeat this fascist far-right parties. La izquierda reprochó que un grupo de empresarios españoles se hubiera reunido con el presidente argentino.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo,
fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.